algo que compartíamos en este año y en estas semanas anteriores le he llamado a la serie de mensajes la llave para todo. Una llave para todo es una llave maestra. La llave para todo. Y te voy a decir, desde aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata solamente de una sola persona, de Jesús. Y Jesús está aquí. Él es el objetivo de nuestras vidas. Jesús, desde el principio hasta el fin, es Jesús. Pero ese es el objetivo. Pero ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que hizo Jesús desde el principio hasta el fin en la Biblia? Y lo que hizo Jesús desde el principio hasta el fin se puede definir en una sola palabra, muy sencilla, de 3 letras: dar. Acuérdate Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar. Dar. La mayor satisfacción que nosotros podemos tener es al dar. Muchas veces uno piensa, yo recibo. Pues puedes recibir y nunca de lo que recibimos es suficiente. ¿Sí o no? Siempre que recibimos, lo recibimos y ya quiero otra cosa y ya quiero más. Pero algo que hizo el Señor es precisamente dar. Y hemos estado hablando acerca de que precisamente la llave que abre todo es dar. Y ahorita cuando te decía, cada uno de nosotros somos del Señor y somos para Él. Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito. Bueno, si nosotros tenemos un propósito, la pregunta es, ¿Jesús tenía un propósito? ¿Sí? Claro. O Jesús estaba tan bien en el cielo que dijo, me voy a echar unas vacacioncitas en la tierra. Me voy a echar unas vacacioncitas en la tierra. No. Entonces, si todos tenemos un propósito, ¿para qué vino Jesús? Y bien claro que lo dice su palabra. Y quiero que vean un pasaje que lo hemos leído y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Juan capítulo 10, verso 10. Pero lo quiero que lo vean en la Nueva Traducción Viviente. Y dice esto, el propósito del ladrón es 3 cosas. Es robar, matar y destruir. Y dice, mi propósito. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Es darles una vida plena y abundante. En otras palabras, una vida plena, completa, es una vida eterna. Muy bien. En Jesús tenemos nuestro pasaporte para este tiempo y para la vida completa, eterna. Pero también dice una vida plena y abundante. ¿En dónde? Aquí. Aquí. Dios quiere. Jesús vino no para que tú y yo tengamos vidas mediocres. El propósito, aquí dice de Jesús, fue para darnos vida a nosotros. ¿Te fijas? Todo lo que hizo Jesús no fue para sí mismo. ¿Fue para qué? Para ti, para mí. Él vino a salvarnos, para darnos vida eterna, pero también vida abundante. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es por eso que cuando en el desierto Jesús fue confrontado por el enemigo con las tentaciones, la primer tentación que el enemigo le puso a Jesús, dice esto, que después de 40 días tuvo hambre. Pues ¿quién no? Tenía hambre. Era completamente normal. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué hace uno? Pues come. Algunos se enojan, exactamente como dice nuestra hermana Rosario. Se enojan si no cambia. Se les cambia
su actitud y todo, claro. Pero en Jesús, cuando Jesús tuvo hambre, vino el enemigo y le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús, pero eso era para satisfacer su hambre, su necesidad. Y Jesús dijo, no, porque Él vino con un propósito, no a satisfacer sus necesidades. Él vino para darte vida y vida abundante. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, si el Señor viene a darnos esa vida y vida abundante, oye, pues no nos las queremos perder, ¿sí o no? Y precisamente para recibir esa vida abundante, es importante, si algo, vamos a tener acceso a algo, muchas cosas, y necesitamos acceso a nuestra casa, a diferentes lugares, a nuestros vehículos, necesitamos una llave. Amén. Necesitamos esa llave que abre, esta llave abre mi vehículo y esta llave abre la puerta de mi casa. No es la misma, pero cada llave me accesa a algo. Entonces, ¿cuál es? Ahora yo, la semana pasada, les hacía la pregunta de que ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos mandado a hacer una copia de una llave? Y la mayoría de nosotros dijimos sí. ¿Y cuántos después de hacer una copia de llave, lo primero que uno hace es la prueba? Y cuando la prueba, algunas veces ha sucedido que uno hace y no da vuelta. No funcionó. Y aunque está nueva, no funciona. ¿Para qué sirve una llave que no funciona? Para nada. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que accesar. Y mencionaba la semana pasada que cada llave, por ejemplo, tiene diferentes hendiduras o dientitos. Esos dientitos tienen que estar exactos para que puedan abrir. Y mencionaba la semana pasada que uno de los dientitos, y mencionaba 4 cosas que es importante que nosotros podamos vivir, es que no juzguemos, no condenemos, perdonemos y demos. Amén. Eso hablaba. Muy bien, pero el día de hoy yo te quiero decir, ¿cuántos de nosotros alguna vez se te han perdido las llaves? Si hay alguien que se te ha perdido las llaves, levante la mano. ¿A cuántos les gusta perder las llaves? Porque cuando las necesitamos, es que ya no las necesitamos porque ya nos vamos, ¿sí o no? Y luego no las encontramos. ¿A poco nos ponemos, ay, eres digno de alabar? ¡No! Ahí ya no estamos alabando, estamos hasta enojados, molestos. ¿Quién me quitó las llaves? ¿Quién me quitó las llaves? ¿Por qué? Porque sin las llaves no voy a llegar muy lejos a nadie, a ningún lugar. Necesito las llaves. Entonces, a nadie nos gusta que se nos pierdan las llaves. O imagínate que alguien te esté escondiendo las llaves. Que te esté haciendo eso que te está escondiendo las llaves. A nadie nos gusta. Quiero decirte el día de hoy que la llave, precisamente para recibir la vida abundante, todo el propósito de Dios, esa llave, y lo mencionábamos, es el poder dar. Pero lo que ha sucedido y lo que muchos de nosotros hemos pasado, que el enemigo nos ha escondido las llaves. Y no hemos accesado, no hemos podido experimentar
esa dimensión. De veras, una de las cosas que vende el mercado es que te vende la felicidad. Si no, mira los anuncios en la televisión, y el día de hoy es día de Super Bowl, y uno de los mayores cosas que se te anuncia son las bebidas alcohólicas. ¿Y cuándo has visto un anuncio de bebidas alcohólicas con DWI? O sea que driving while intoxicated. ¿O cuándo has visto una persona con bebidas alcohólicas que se está vomitando? ¿O que por qué? Porque ya no aguanta. No, siempre todos bien felices. Y todos así de fiesta. Y todo, te dan la mejor cara. Te dan la mejor cara. Y se te está tratando de decir, esto es la felicidad. No, no, eso no es la felicidad. Ya vimos, la vida abundante solamente la da el Señor Jesús. Nada más. Cualquier otra cosa es una distracción, es una pérdida de tiempo. Cualquier otra cosa. Entonces vemos que lo que ha estado desviando el encontrar las llaves que necesitamos para accesar todo, muchas veces es el enemigo que nos tiene distraídos, accesando otras cosas, buscando la vida abundante, que ahorita vimos que el propósito de Jesús es dártela. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, qué hermoso que el Señor nos quiere dar. Por eso el día de hoy he llamado a este mensaje en la llave que abre todo: darles vida plena y abundante. ¿Cuántos quieren esa vida plena y abundante? Pues de sonsos, disculpen la expresión, no las quisiéramos. Claro que lo deseamos. Claro que es algo, y que te voy a decir, no hay nada en el mundo que se compare a esa vida abundante, esa vida plena y abundante. Pero dice esto: Jesús vino a darles. Él nos vino a dar esa vida plena y abundante. Muy bien, entonces el Señor nos quiere dar esto. Y muy bien, pero ¿cómo? ¿Cuál es la llave? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahorita decíamos, Él nos quiere dar. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo nos quiere dar? Y yo te quiero llevar a un pasaje muy hermoso, que muchos de nosotros lo hemos leído, otros lo hemos estudiado, y es hermoso, y ese se encuentra en Isaías capítulo 6, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, y está hablando del profeta Isaías. En la Biblia se le conoce a Isaías como uno de los profetas mayores. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de capítulos o de lo que él escribió. Entonces, por eso se le llama un profeta mayor. Pero mira, habla de Isaías. Comienza desde el verso 1 diciendo: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y al borde de su manto llenaba el templo. Algo que me llama la atención es que, ¿cuándo tuvo esta visión Isaías? Cuando murió Usías. Ahora, cuando muere una persona, ¿es un momento de felicidad? Normalmente es un momento de dolor, de tristeza, amén, de angustia. Entonces, en el momento de angustia, en el momento de tristeza, en el momento de aflicción, ¿qué tuvo Isaías? Vi al Señor. Tuvo una visión de Dios. Tuvo una visión de Dios. De veras, y ver al Señor, y dice, ¿y cómo lo vio? Como Él es. Dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Imagínate su manto. ¡Wow! ¿Cuáles serían las dimensiones del templo? Nada más el manto. Y el borde de su manto. Las dimensiones es para quedar, ¡wow!
poderoso, grande, de quedar impactado al ver al Señor. Y eso fue lo que le sucedió a Isaías, que vio en ese momento de aflicción, vio a quién, al Señor sentado en su majestuoso trono. Verso 2. Lo asistían poderosos serafines. Y los serafines está hablando de la corte celestial. Es una especie de ángeles. Y esos ángeles son los que están más cerca delante de Dios. Y esos ángeles serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro. Con 2 se cubrían los pies. Y con 2 volaban. ¡Wow! Imagina, seres angelicales, seres celestiales, preciosos. Y estaban ahí. Y dice, lo asistían. ¿Asistían a quién? A Dios. Estaban alrededor de Dios. La visión que está teniendo Isaías. Y luego verso 3. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Quiero decirte, dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Quiero decirte, han pasado miles de años después que Isaías recibió esta visión. Y todavía el día de hoy, en el trono celestial, están esos serafines. En este instante, en este momento, todavía diciéndole al Señor, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso cuando el día de hoy podemos experimentar un poquito de su presencia, de la gloria del Señor, eso cambia vidas. Eso nos ayuda, nos bendice. Ahorita Sonia mencionaba al principio de la reunión, venimos a alabar al Señor, pero cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos bendice. Amén. Es cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos está dando. Y nos está dando esa vida abundante. Y cuando estamos en la presencia del Señor, entonces el Señor empieza a quitar cosas que nos han afectado, enfermedades, situaciones difíciles. Él es la solución. Él es la dirección para nuestras vidas. Dice la palabra que juntamente con la prueba, el Señor nos da la salida. En Él tenemos el descanso. En Él tenemos la solución. Dadle fuerte ese aplauso de gratitud. ¡Qué hermoso! Entonces toda la tierra está llena de su gloria. Sigue diciendo, verso 4, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. ¿Las voces de quiénes? De los serafines. Y todavía Dios no habla. ¡Wow! Y todavía Dios no habla. Y solamente las voces de los serafines, que decían santo, 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 sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Verso 5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Al ver la presencia de Dios, lo primero que Isaías dijo, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Qué tremendo que él pensó y se pensaba, cualquiera que mira a Dios, muere. ¿Por qué? Por su santidad, por su belleza, porque no se puede contener. La raza humana, siendo tan impura, no puede contener la magnífica, la santa presencia de Dios. Entonces Isaías pensó, voy a morir porque he visto, pero tuvo una visión
del reino celestial. Y luego también dice esto, sigue diciendo, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Entonces en el trono de Dios hay altar. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento se hizo un tabernáculo del testimonio? Una iglesia rodante. Y que Moisés había recibido eso de parte de Dios y que era un reflejo de lo que hay en el trono celestial. Entonces hay un altar. Fíjate, y un altar es un lugar de sacrificio. Un altar, nosotros le llamamos a esta parte un altar de sacrificio, un altar de entrega. Entonces, ahí dice, tomó del altar un carbón encendido. Dice, y que había tomado el altar con unas tenazas. Y luego el verso 7. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Entonces, una de las cosas que sucede cuando el carbón encendido es, ¿ves? Entonces antes no veía, no. Ahora, cuando uno es tocado por Dios, ahora uno ve. Porque lo primero, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Dios hizo una transformación. Cuando uno está en la presencia de Dios, tiene que haber transformación. Escuche, ¿qué significa transformación? Tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio en nuestras vidas. Si no hay cambios en nuestras vidas, no hemos visto a Dios. Es la verdad. No hemos visto a Dios. Y dice, y tus pecados son perdonados. Verso 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Esta fue esta experiencia de Isaías viendo el trono de Dios. Entonces, en este pasaje te quiero decir tres cosas que son muy importantes para nuestras vidas. Y la primera cosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es muy sencillo. Es ver a Dios. Cada uno de nosotros. Isaías nunca fue el mismo hasta que vio a Dios. Amén. Hasta que tuvo esta visión de Dios. Te voy a decir algo. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces yo escucho de personas y personas que dicen, es que es muy buena gente. Y hay personas que son buenas gentes. He visto personas que en ocasiones son buenas gentes en forma natural, aún hasta mejor que algunos cristianos. Lamentablemente. Pero uno dice, es buena gente, pero quiero decir, no por ser buena gente vas a llegar al cielo. Porque el único que nos da la entrada al cielo es Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando le invitamos a Jesús que entre en nuestro corazón, cuando le pedimos perdón de nuestros pecados, entonces es cuando el Señor viene a nuestras vidas. Y al venir a nuestras vidas hace un impacto porque vemos a Dios. Aquí Isaías vio a Dios, vio esa visión angelical, vio a los serafines. En todo este momento él está viendo a Dios y luego está viendo los serafines, el intercambio que dicen santo, santo, santo. Entonces el primer impacto que tiene es que cuando uno ve a Dios y uno está en la presencia de Dios, todas las cosas cambian. Te voy a decir, el día de hoy, una de la diferencia entre persona buena o persona que va a la iglesia, pero uno puede ir a la iglesia y seguir viviendo igual. A eso nosotros le llamamos religiosos. Te voy a decir, el que vengas a esta iglesia, qué bueno que estás aquí. Pero esta iglesia no te salva.
Yo no tengo la capacidad de salvar a nadie, ni a mí mismo. El único que salva es Jesús. Amén. El único que salva es Jesús. Nada más. Ahorita vimos, el propósito de Jesús fue darnos vida y vida plena. Vida plena y vida abundante. Amén. Y sigue siendo, hasta la fecha, eso es lo que sigue haciendo Jesús. Pero para que recibamos esa vida plena, no va a suceder hasta que nosotros veamos al Señor. Hasta que nosotros seamos transformados. Te voy a decir, la Biblia está llena de ejemplos de personas comunes y corrientes, pero cuando vieron a Dios, sus vidas se fueron transformadas. Vemos a los jueces, a Gedeón, que él estuvo con el ángel de Jehová. Era Jesús. Y su vida fue transformada. Vemos una tras otra. Vemos a el apóstol Pablo, que antes de ser apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y el primer mártir que dio su vida por causa del evangelio fue Esteban, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando él estaba muriendo y él estaba presenciando, ¿quién estaba presenciando eso? Saulo de Tarso. Y él decía, porque ellos están mal, los cristianos están mal. El día de hoy todavía mucha gente dice los cristianos están mal. ¿Y qué hizo Saulo de Tarso? Persiguió a los cristianos. Quería matarlos, meterlos en prisión. Los estaban persiguiendo. Y dice la palabra de Dios que iba en camino a Damasco. Y mientras iba en camino a Damasco, ¿qué pasó? Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Vio una luz brillante. Pablo no vio el trono de Dios como Isaías. Vio una luz brillante. Y con esa luz brillante cayó en tierra. Quedó ciego. Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Su vida nunca fue la misma. Nunca fue la misma. Quiero decirte, nuestras vidas nunca van a ser las mismas hasta que veamos a Jesús. Hasta que veamos el poder de Dios. Hasta que veamos que el Señor viene a nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. Pero quiero decirte que hay algunos de nosotros que quizás solamente somos buenas personas. Pero un verdadero cristiano es una persona que ahora ha visto a Jesús. Ha visto al Señor. Yo lo he platicado en otras ocasiones, pero quiero platicarte lo que me pasó a mí. Y cómo yo vi al Señor. Yo les he dicho, y no es nada, no tengo ningún secreto en eso, que yo tengo 64 años de edad. Pero cuando tenía 15 años, toda mi vida fui a la iglesia. A los 15 años, en plena adolescencia, en los 15 años era 1974. Y en ese tiempo yo tenía 15 años y estaba en la preparatoria. ¿Dónde estaba viviendo en ese tiempo? En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y ahí estaba viviendo. Y entonces a los 15 años están diciendo, ¿cuántos años tienes, Arturo? 14, te tiene un año más que tú. Un año más que tú. Y cuando tenía 15 años supe que en febrero iba a haber una conferencia de jóvenes. Y a mí se me prendieron los ojitos y dije, muchachas. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Ya Arturo dice, ¿me sabe algo? Me está tanteando aquí. Muchachas, es lo que pensé. ¿A poco pensé? Yo quiero alabar a Dios. ¡Hombre! Muchachas. Entonces, y van a venir muchachas de todos lugares. Entonces,
¿Para qué fui a esa conferencia? De cacería. De cacería. Andaba buscando muchachas. Ahora tú dices, muchachas para casarme. A los 15 años me quiero casar. Claro que no. Claro, ni siquiera pensaba en eso, pero sí pensaba en muchachas. ¿Verdad que sí? Ándele. Y pensando en muchachas, ay, voy a la iglesia y la iglesia estaba llena. La iglesia estaba llena de todas partes de la República Mexicana. Habían ido a la ciudad de Monterrey a esa conferencia. Y esta conferencia fue en febrero del año 1974. Todavía me acuerdo. Algunos todavía no habían nacido, es cierto. Algunos ya llovió, ya nevó, ya granizó, ya de todo. Todo eso ya pasó. Pero esa es mi experiencia. Entonces yo voy a la iglesia y yo no voy a la iglesia buscando de Dios. Yo voy a la iglesia nada más así como gavilán sopilote ahí, echando ojos y supuestamente yo de carita, ¿verdad? De carita de qué, ¿verdad? Pero bueno, entonces voy haciendo eso. Y algo comenzó a pasar en la iglesia en la cual estábamos. Algo raro. Íbamos a una iglesia muy tradicional, muy religiosa. Y la iglesia, pues en ese tiempo, la iglesia metodista La Trinidad. Es muy conocida, es la iglesia metodista más grande del norte de México. Yo iba a esa iglesia, pero algo sucedió, empezó a suceder como desde septiembre del 73, unos meses antes de esa conferencia. ¿Y qué es lo que comenzó a suceder? Que de repente en la reunión, imagínense como esta reunión, todos están callados, el pastor está predicando y de repente una persona dentro de la audiencia se paraba en voz alta comenzaba a hablar en lenguas. Discúlpeme, yo nunca había ido por 15 años a la iglesia. Nunca había visto eso. Nunca había visto hablar en lenguas. No sabía lo que era hablar en lenguas. Había estado en la escuela bíblica de vacaciones, en la escuela dominical. Sabía muchas cosas supuestamente, pero yo nunca había visto eso. ¿Y esto? Y de luego empezó a decir, es que está hablando en lenguas. Y uno dice, puros persinados, golpes de pecho. Y uno empieza luego a criticar. Algo que tú no conoces, lo criticas, ¿sí o no? Yo lo comencé a hacer. ¿Yo creía en eso? No. Entonces, eso había estado pasando desde septiembre del 73. Entonces viene la conferencia de jóvenes. Y eran jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, ahí estamos. Y pues el lugar tenía una capacidad como de 800 personas. Estaba lleno a toda su capacidad. Entonces vienen los momentos de cantos, de alabanza. Todo el mundo está cantando. Y yo estoy ahí y de repente todo ya pasó ese momento y el pastor pasa enfrente y dice a alguno de los muchachos, si alguien quiere dar un testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida, pásale. Y pasa un muchacho y comienza a dar su testimonio y mientras está dando su testimonio enfrente de todos, de repente comienza a hablar en lenguas. Y diga, ay, otra vez estos. Ni se les entiende. Ni se les entiende. Y ahí están hablando en lenguas. Y luego, pues, lo bajan al altar hablando en lenguas. Y luego pasa una muchacha y empieza a hablar y comienza a hablar en lenguas. Lo bajan. Otro pasa, comienza a hablar y empieza a hablar en lenguas. Yo dije, tengo 15 años aquí, yo nunca he ido a una clase de hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Y ahora todos estos hablando en lenguas y no se les entiende. Y me empecé de veras a desesperar. Oye, ¿estos no saben hacer otra cosa? Y pasó el cuarto, el quinto. Y todos
los bajaban hablando en lenguas. El sexto, y creo que entre el sexto y el séptimo, se levanta un hombre, pues yo tenía 15 años, yo le calculo a esa persona como de unos 25 o 30 años, un muchacho grandote, adulto soltero, psicólogo, y se levanta y en presencia de todos, dice este hombre: yo soy psicólogo de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y solamente yo creo en Dios, pero quiero decirles que todos estos muchachos que de repente dicen que están hablando en lenguas, es una mentira. Les dijo a todos mentirosos. Yo me quedé, ¿qué? ¿Hay otro que piensa igual que yo? ¿Hay otro que piensa igual que yo? Claro, yo chiquillo, 15 años, yo no iba a tener el valor de pararme enfrente y de decirle sus verdades a la gente, supuestamente. Pero este hombre se levanta y dice: no, esto solamente es una histeria colectiva. Y empieza a utilizar sus términos psicológicos y empieza a decir que eso no existe, eso no es verdad. Sí, en la Biblia habla acerca de eso, pero eso pasó hace mucho tiempo y eso fue solamente para este tiempo. Pero ahora somos tan intelectuales, tenemos la ciencia, tenemos tanto que eso ya no es para nosotros. Y él empieza a dar sus argumentos y diciendo, y yo por acá, sí, diles a toda esa bola de fanáticos, diles. Y entonces, en su disertación o todo lo que él está hablando, y él dice, entonces yo les digo que esto que ellos dicen que es el Espíritu Santo, eso no es verdad y eso no existe. Y cuando él dice eso, él comienza a hablar en lenguas. El Señor le quitó lo hablador. Le quitó lo hablador. Yo me quedé. En ese momento, quiero decirte, en 1973 a 75, 76, está escrito en los anales de la historia cristiana como un movimiento pentecostal o un movimiento carismático. Y allí en Monterrey, México, ahí se comenzó, en esa área. ¿Qué se vio? El poder de Dios. Cuando un hombre con toda su fuerza, con todo su conocimiento, él está diciendo lo que él cree que es correcto, pero que no era correcto. Y entonces el Señor lo toca y comienza a hablar en lenguas. Cuando sucede eso, yo sentí como que alguien me había quitado un tapete debajo de los pies. Porque aquí está un hombre que piensa exactamente y que lo dice mucho mejor que yo lo hubiera podido decir. Y que dice, y ahora está hablando en lenguas. Y cuando sucedió eso, hagan de cuenta que comenzó un roar. O sea, toda la gente se empezó a emocionarse. Y yo al ver, ya no vi a la gente, ya no vi a nada. Solamente vi a la persona y estaba hablando en lenguas. Y lo único que pasó, al ver eso, fui confrontado con el poder de Dios. Vi la maravillosa, toda la fuerza de voluntad de un hombre. Cómo Dios estaba rompiendo eso. Y cómo Dios es mayor y más poderoso que cualquier otra cosa. Y Dios tocando su vida. Cuando vi eso, caí de rodillas. Literalmente caí de rodillas. Y en ese momento, porque yo vi, no vi a Dios como Isaías. Yo no vi una luz como lo vio Saulo de Tarso. Yo lo que vi solamente fue el poder de Dios. Y al ver el poder de Dios caí de rodillas. Y empecé a llorar. Y lo único que salían de mi boca eran las palabras
perdóname, perdóname, perdóname. Porque al ver el poder de Dios, lo primero que vi en mí fue mi pecado, fue mi suciedad. De veras, en esos instantes, cuando estaba llore, pidiéndole perdón, por mi mente estaban pasando. Imagínate esto, Arturo, a los 15 años, yo aquí en mi bolsa ya traía una cajetilla de cigarros. En esos tiempos se fumaba. Y se fumaba bastante, se fumaba en las propias preparatorias, dentro de las clases. Dentro de las clases, yo ya traía mi cajetilla de cigarros. Y toda la vida fui a la iglesia. ¿Pero qué hacía? Lo que todo el mundo hace. Lo que todo el mundo hace. Pero aquí vi al Señor como su poder, caí de rodillas y lo primero, perdóname. Y por mi mente me estaban pasando todas las cosas que había hecho y no sabía. 15 años en la iglesia y no sabía orar. Realmente. Y lo único que empecé a decir fue, perdóname, 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 perdóname. Y lo decía en voz alta, y chille, y perdona. Y veía otra cosa, perdóname. Y veía otra cosa, perdóname. Veía otra cosa, perdóname. Yo estaba teniendo esa experiencia que tuvo Isaías. Pero Isaías vio el trono. Yo no vi el trono, vi el poder de Dios. Pero lo primero que le sucedió a Isaías después de ver el trono de Dios, dijo, ay de mí porque soy muerto, porque vi a Dios. Y soy pecador. Entonces, lo primero es ver a Dios. Lo segundo, cuando uno ve a Dios, uno se ve a sí mismo. Uno se ve a sí mismo y ve que su pecado, ve su error. Por eso el día de hoy hay tantos cristianos que yo no le llamo cristianos, son religiosos. ¿Por qué? Porque no han visto a Dios. ¿Cómo sé que he visto a Dios? Porque después de ver a Dios o de ver su poder, tiene que verte a ti mismo. Isaías lo primero que dijo, voy a morir porque soy impío, he pecado. ¿Qué fue lo que yo hice? Me vi pecador. Hay gente que el día de hoy viene a la iglesia y se cree tan buenos. Se creen tan buenos. No todos, sin excepción, somos pecadores. Somos pecadores. Entonces, pero algo que tiene que haber, una conciencia de que hemos pecado, de que necesitamos a Dios. De que hay personas que creen que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Porque ellos creen que por su intelecto, por su trabajo, por sus recursos económicos, por diferentes cosas, ellos pueden alcanzar la vida plena. No, la vida plena y abundante solamente la da el Señor Jesús. Y cuando lo vemos, entonces somos confrontados de que somos pecadores. Pero el problema que muchas veces tenemos es de que estamos a gusto con nuestras vidas. Algunas personas se acercan a Dios. Solamente bendíceme, ayúdame en esto. Pero nada más en esto te lo estoy pidiendo. Porque todo lo demás estoy bien y yo quiero seguir así. Nada más ayúdame en esto. Y de veras, muchas veces la gente no lo dice con esas palabras, pero está tratando a Dios como un sirviente, como un criado. Nada más ayúdame, dame esto. Como si mucho no lo mereciéramos. No. Y en Mateo capítulo 16, verso 24, dice esto. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, cuando ahora conocemos al Señor,
¿Qué sucede? Tenemos que tomar decisiones. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y uno de los primeros propósitos es, Dios quiere que ustedes sean sus seguidores cuando que abandonamos nuestra propia manera de vivir. Ya no vivo para mí. Ahora entiendo que si yo vivo para el Señor se encarga de mí. El Señor me va a dar esa vida plena y esa vida abundante. Lo que yo tengo que hacer es ahora, pero ¿qué tengo que hacer? Abandonar mi propia vida. Abandonar mis propios deseos. Imagínate, desde que era niño, yo quería ser médico. Y quería ser médico. Cuando había televisión y series de médicos, yo veía todas las series de médicos porque yo quería ser médico. Y era mi deseo, era mi anhelo. ¿Y sabes qué? Pues lo pude hacer. Porque fui a la escuela de medicina y me convertí en médico y comencé a trabajar como médico. Pero cuando el Señor te toca, el Señor te pide que abandones tu propia manera de vivir. ¿Qué significa? ¿Tengo que dejar el trabajo? No. Ahora el trabajo, tu familia, todo es de Dios y para Él. Lo que cantábamos hace unos momentos. Entonces, pero tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir, quizás amistades, quizás diferentes cosas que no me ayudan, que me afectan, pero ahora que tenemos que tomar decisiones. Yo tuve que tomar decisiones. Cada persona tiene que tomar decisiones porque ha visto a Dios. Te voy a decir, yo vine a este país porque yo vine y te voy a decir, yo vine a estudiar en la escuela de teología o en la escuela Cristo para las Naciones. Ahora, yo vine porque yo quería hacer esto. No, yo todavía yo quiero ir a la escuela Cristo para las Naciones para llenarme de Dios, pero yo quiero trabajar y servir como médico misionero. Ese era mi sueño. Médico, y uno dice, ¡ay, qué bonito! No, ¿y por qué? Porque pues tanto me ha costado ser médico que quiero ser médico misionero. Pero el Señor, y llego a la escuela de Cristo para las Naciones y estoy ahí, me estoy llenando del Señor y vienen personas con palabras proféticas y me dicen, y me empiezan a decir, quiero decirte que el Señor me mandó a decirte que Dios te llamó a ser pastor. Yo vine como para estudiar, para ser médico misionero y me estás diciendo, pastor. No, yo no quiero ser pastor. A lo mejor, yo no sé qué vería, pero eso no es para mí. Y al rato otra persona. Y al rato otra persona. Eres pastor. Eres pastor. Eres pastor. Y empecé a orar y le dije, Señor, por todos lados me estás trayendo gente. Señor, pero me ha costado. Me encanta, sé que te puedo servir y que puedo ser de mucho beneficio siendo médico misionero. Y ahora tú me mandas a todo mundo, a tanta gente para decirme que soy pastor. Yo quería seguir viviendo mi forma de vivir. Lo que a mí me gusta. Mis sueños, mis deseos. Y yo le decía, Señor, yo tanto te he llamado como pastor. Hasta que después, creo que pasó casi cerca de 2 años luchando contra Dios. No, yo no quiero, yo quiero ser médico misionero, pastor. Médico misionero, pastor. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Hasta que le dije, Señor, perdóname. Perdóname, porque sigo tan aferrado y terco. Porque yo estoy creyendo que lo que yo estudié o lo que yo soy, eso es más importante que tú.
Perdóname por menospreciarte. Perdóname porque ahora entiendo, el que manda no soy yo. Tú eres el que manda. Tú eres el que me diste la vida. Tú eres el que has venido a mi vida. Y tú eres lo que tú quieres hacer. Y el propósito tuyo para mi vida es que sea pastor. Pues aquí estoy y estoy listo para servirte. Y estoy listo para hacer lo que tú me pidas. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Pero si ves a Dios, te ves a ti mismo y ves que tú no puedes. Y si ves a Dios y te ves a ti mismo, el tercer punto es ves a los demás. Ahora, ¿para qué vivimos? Si Dios vino para darnos vida y vida abundante, ahora el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que le demos ¿a quién? A los demás. Que le demos a los demás lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué estoy aquí? Porque un muchachito insignificante de 15 años, el Señor tocó mi vida. Y en mis conversaciones con Dios le dije, Señor, el efecto Señor, que pude hacer como médico. Y mira, ahora soy pastor. Y el Señor me decía, es que yo no te quería como médico. Porque así como tú dices, sí, pudiste ser beneficio para ciertas personas, pero yo no te he llamado nada más para unas cuantas personas. Yo te he llamado aún hasta para las naciones. Mi plan es mejor. Es mejor. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, entonces ahora en Isaías 6:8 dice, después que oí que el Señor preguntaba a quién, y fíjate esto, en la visión que tuvo Isaías, primero vio solamente a Dios, pero no lo escuchó. Vio a los serafines y escuchó a los serafines diciendo, santo, santo, santo. Pero ahora escucha a Dios. Ahora está escuchando, pero también lo está viendo, porque está en la presencia del trono de Dios. Lo está viendo y lo está escuchando. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y esa pregunta sigue estando el día de hoy. ¿A quién voy a enviar? Muchas veces nosotros estamos preocupados con nuestro problema, con nuestro alrededor. Pero es mucho más que eso. Dios tiene planes para nosotros. El Señor se va a encargar de cada uno de nosotros. Pero una vez más, Jesús vino para darnos. Y ahora, ¿para qué vivimos tú y yo? Para dar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Para dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces aquí Él dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Esa es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y una vez más, uno dice, ¿y por qué uno no hace la voluntad de Dios? Nos vamos desde el principio, porque para hacer la voluntad de Dios tienes que ver a Dios. Número 2, tienes que verte a ti mismo. Para que ahora ver a los demás y alcanzar a los demás. ¿Te fijas? Entonces, si no estamos sirviendo a otros, es porque algo nos ha pasado. Y mira, en Juan capítulo 20, verso 21, también dice esto. Ahora Jesús está con los discípulos. Y ahora Jesús con los discípulos dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Te fijas? Exactamente. El Padre dio a Jesús. ¿Para qué? Para dar vida
vida abundante, vida plena. Eso fue lo que el Señor, y ahora Él nos envía a nosotros. Amén. Está bien claro. Él nos envía a nosotros para que sigamos dando el mismo, que solamente Jesús puede dar la vida plena y la vida abundante. Solamente el Señor. Ahora, en algunas ocasiones, cuando Jesús hacía un milagro, Jesús decía, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho. Pero en otras ocasiones Jesús dijo, no hables. Quiero que veas esto conmigo. En Mateo capítulo 9, verso 30 y 31, el Señor Jesús sana a dos ciegos. Sana a dos ciegos incurables. Sana a dos ciegos. Y mira, dice esto, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente. Imagínate que Jesús te habla y severamente. ¿Y qué le dijo Jesús? No se lo cuenten a nadie. ¿Qué? No se lo digan a nadie. Verso 31. ¿Y obedecieron ellos? Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. ¿Qué? Esos ciegos no lo hicieron, pero Jesús los cayó y severamente les dijo, no hablen. En Marcos capítulo 1, verso 43. Ahora el Señor sana a un leproso, otra enfermedad incurable. Sana a este leproso y dice, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. Imagínate. El Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, está en la tierra y te está hablando firmemente, severamente. ¿Y qué le dice? Lo despidió con una firme advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Verso 44. No se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Entonces el Señor le dice, solamente muéstrate al sacerdote. Verso 45. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Entonces, el Señor le dijo que no, pero eran personas que habían sido devueltas la vida. A los ciegos pudieron ver. Esta persona que era leprosa, que iba a morir leprosa, que tenía una enfermedad incurable, iba a morir así. Y el Señor lo sana. Pero el Señor le dice, no hables. Pues no quieres que hable, Señor. Y yo tenía una pregunta. Señor, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste que no dijeran? Y hay muchas cosas que no entendemos y en la totalidad, pues cuando estemos con el Señor, ahí le vamos a poder preguntar exactamente por qué es este pasaje, por qué el Señor les dijo. Pero siempre cuando no entendemos un pasaje, tenemos que ver todo el contexto de la Escritura. Lo que dice antes, lo que dice después. Y si tú lees lo que dice antes y después de estas Escrituras, ves que los fariseos ya estaban muy enojados con Jesús. Los fariseos eran los religiosos, no podían controlar a Jesús. Estaba haciendo muchos milagros, estaban muy enojados. Viendo este texto, uno ve que esto aproximadamente pasó un año antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces, quizás la razón que Jesús les dijo, no hablen, era porque iban a hablar, más personas se iban a enterar, los fariseos se iban a poner más enojados y lo iban a querer matar. Pero todavía no era el tiempo
para Él morir. Quizás esa fue la razón que Jesús les decía: no hables. Pero quiero decirte, aún en estos momentos, cuando el Señor Jesús les dijo en esa situación: no hables. Pero tanto en Isaías, tanto ahora los discípulos, el Señor dice: así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Dios nos está enviando para continuar lo que Jesús hizo. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Yo vine para darles vida plena y abundante. Dios quiere darte eso en tu vida. El mundo no te lo puede ofrecer. El alcohol, las drogas, el sexo, cualquier cosa que tú quieres buscar, hay cierto tipo de placer, sí, pero hay consecuencias de eso, y fuertísimas, y destruye vidas. El único que viene a darnos vida plena y abundante es el Señor Jesús. No hay nada que se le compare. Por eso el día de hoy, ¿qué se nos presenta? ¿Qué quieres ser? ¿Un cristiano religioso? Y te voy a decir, ¿y por qué el día de hoy no se habla tanto de la palabra de Dios? Yo recuerdo en el 74, cuando el Señor llenó mi vida, cuando vi el poder de Dios, cuando le pedí perdón al Señor. Tenía 15 años, todavía no tenía carro. Yo iba en el camión y yo le iba predicando a la gente. En las calles le predicaba a la gente. En las plazas le predicaba a la gente. ¿Por qué? Porque Dios me había enviado. Y porque después de 49 años estoy aquí en Mundo de Fe, McKinney, predicando a ti. Porque Dios me ha enviado para decirte que el Señor, de veras, que tengas una visión de Dios, que veas a Dios como nunca lo antes has visto. El seguir a Jesucristo no es una disciplina. Ni tú ni yo, nadie podemos seguir al Señor por nuestras propias fuerzas. Pero cuando vemos al Señor y luego nos vemos a nosotros mismos, le pedimos perdón al Señor. Ahora tenemos que olvidar nuestra vida anterior, ahora caminar en el nuevo propósito por el cual tú nos has llamado. Te voy a decir, hay algunos que dicen: no, pues yo soy esto, yo soy lo otro, yo trabajo. Te voy a decir, tu proveedor es Dios. Él te puede proveer en cualquier lugar. ¿Por qué tienes ese trabajo? Es más que un trabajo nada más para sostenerte económicamente. Estás ahí porque Dios te ha enviado ahí para hacer luz en medio de las tinieblas, para bendecir a la gente. Pero te fijas, todo está basado que yo puedo. Mis estudios, mi trabajo, mi dinero. No, por eso Jesús, todo es de Él y todo es para Él. Y cuando lo es para Él, ahora le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Ponte de pie.